Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En Venezuela se elevan a 1.450 los fallecidos por el doble terremoto que golpeó al país el miércoles. Fue el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien ofreció este último balance, mientras cuerpos del Estado, voluntarios y rescatistas internacionales luchan para remover los escombros y salvar vidas. En Medio Oriente, Estados Unidos e Irán protagonizaron este domingo nuevos ataques. Teherán reivindica el control de navegación del estrecho de Hormuz y atacó Bahrein y Kuwait, mientras Donald Trump amenazó con desaparecer a la República Islámica. Europa en temperaturas máximas. La ola de calor azota al viejo continente, donde se registran 1.300 decesos adicionales según la OMS, 1.000 de ellos tan solo en Francia. Alemania registra un nuevo récord de temperatura este domingo con 41,5 grados Celsius, mientras el calor se desplaza hacia el este del continente. Iniciamos en Venezuela. Se eleva a 1.450 las personas fallecidas en los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. Eso significaría 20 muertes más que las reportadas el día de ayer. Según informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, 3.150 personas resultaron heridas y 774 edificios resultaron afectados. Mientras tanto, superadas ya las 72 horas de la tragedia, las labores de rescate se hacen cada vez más complejas. Rescatistas, voluntarios y cuerpos del Estado luchan para remover los escombros e intentar salvar vidas. A ellos se les han unido rescatistas internacionales que llegaron para trabajar codo a codo con los venezolanos. Los servicios de emergencia trabajan contra el reloj para intentar salvar con vida a los atrapados bajo los escombros. Luego de los dos sismos magnitud 7,2 y 7,5, los equipos de rescatistas de Venezuela y decenas de países que enviaron cuadrillas especializadas para atender la emergencia trabajan con rapidez para encontrar con vida a aquellos que permanecen atascados. Aquí en la ciudad de La Guaira, un equipo de socorristas españoles logra sacar con vida a un hombre que estaba inmovilizado desde el miércoles bajo los restos de un edificio. Un experto de los denominados topos, la cuadrilla de especialistas de rescate de México asevera que el proceso en Venezuela está siendo complicado. Es un proceso un poco impactante, difícil, porque estamos utilizando maquinaria pesada, lo cual hace una técnica peligrosa también para el propio rescatista, porque la estructura es inestable al momento de que estamos trabajando con maquinaria pesada. Los desaparecidos por la catástrofe natural se cuantifican por miles, por lo que decenas de personas se han acercado a los centros de salud y morgues para intentar ubicar el paradero de sus seres queridos. Quiero decirle a mi familia que ya mis clientes no han aparecido, todavía están en los escombros. Que me den ayuda urgente, que necesitamos ayuda. Maquinaria, porque las familias y los vecinos míos todos están aplastados. Ya han transcurrido más de 72 horas desde los dos terremotos, por lo que según los expertos, las posibilidades de encontrar sobrevivientes se han reducido. La presidenta encargada de Delcy Rodríguez informó que en lo que va del fin de semana se han logrado rescatar con vida a 33 personas. Ahora vamos a Medio Oriente, donde Estados Unidos e Irán lanzaron este domingo nuevos ataques y amenazas. Teherán reivindica el control de navegación del estrecho de Hormuz y bombardeó Bahrein y Kuwait en respuesta a una ofensiva previa estadounidense contra su territorio. Y desde Washington, el presidente Donald Trump amenaza con completar su misión mediante fuerza militar y desaparecer a la República Islámica. Aquí los detalles. Las sirenas rompen el silencio de la noche en Kuwait. El domingo al amanecer, Irán apuntó a objetivos estadounidenses en este país, así como en Bahrein. Ataques reivindicados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica en un comunicado difundido por la televisión estatal. La declaración subraya que la República Islámica de Irán sigue decidida a defender la soberanía nacional y la integridad territorial de Irán frente a la agresión estadounidense, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Estos bombardeos serían una respuesta a los ataques estadounidenses ocurridos más temprano. Estas imágenes publicadas por el Comando Central de Estados Unidos mostrarían la operación. La fecha y la localización no han podido ser verificadas, pero según la televisión iraní, varias explosiones habrían sido escuchadas en el sur del país. En medio de las tensiones, el ministro de Exteriores de Teherán reiteró la posición del gobierno de los ayatolás sobre el estrecho de Hormuz.
Insto a todas las partes a no interferir en la gestión del estrecho de Hormuz ni en los arreglos que está haciendo la República Islámica de Irán para reabrir el estrecho. Deben cumplir con el memorando de entendimiento firmado y no permitir que se descarrile. Washington afirma que apunta a infraestructuras militares en represalia a ataques iraníes a buques en el estrecho de Hormuz. Y esto mientras la circulación de los barcos en el corredor estratégico sigue siendo un importante punto de desacuerdo entre los dos países. Para el presidente Trump, se trata de una nueva violación del alto el fuego firmado el 17 de junio. Es muy posible que nunca aprendan. Puede que llegue un momento en que ya no podamos ser razonables y nos veamos obligados a completar militarmente el trabajo que comenzamos con mucho éxito. Si eso sucede, la República Islámica de Irán dejará de existir. Irán también ha acusado a Washington de haber violado el acuerdo destinado a poner fin a la guerra. El ejército de la República Islámica ha declarado que cualquier agresión enemiga recibirá una respuesta implacable. Mientras tanto, Israel condena la muerte de uno de sus soldados en el sur del Líbano que mantiene ocupado. El deceso del uniformado de 21 años ocurre a tan solo 2 días de la firma de un acuerdo entre ambos países y Estados Unidos. Pese a que el fin de los ataques en Líbano es una exigencia clave de Irán para poder terminar la guerra en Medio Oriente, Israel ha continuado sus ataques en suelo libanés dirigidos, según el gobierno de Benjamín Netanyahu, en contra del grupo pro-iraní Hezbollah. Desde el 2 de marzo, el ejército israelí ha matado a más de 4.000 personas en suelo libanés y obligado a desplazarse a 1,5 millones. Continuamos en Europa, que alcanza temperaturas máximas. La ola de calor azota al viejo continente, donde se registran, según la Organización Mundial de la Salud, al menos 1.300 muertes adicionales en una semana y 1.000 de ellas tan solo en Francia. Sin embargo, el país galo se ve aliviado por las recientes lluvias y podría levantar sus alertas. Al contrario, Alemania registra este domingo un nuevo récord de temperatura de 41,5 grados Celsius, mientras que el calor viaja hacia Europa del Este. Más detalles en el siguiente informe. Rayos y llovizna sobre el horizonte parisino y por fin algo de alivio para la agotadora ola de calor. Estoy realmente encantada porque la ola de calor fue horrible, así que estoy realmente feliz. Hemos estado esperando el cambio afuera durante 1 hora, así que es realmente genial. Millones de personas en toda Francia se despertaron el domingo con condiciones más frescas y la noticia de que las alertas rojas iban a ser levantadas, pero en los hospitales la presión no ha disminuido. Las cifras preliminares de la Agencia Nacional de Salud de Francia registraron alrededor de 1.000 muertes adicionales desde el miércoles, la mayoría de ellas personas de 65 años o más. Y con los departamentos de emergencia al límite y la atención no urgente suspendida en algunas áreas, se espera que los números aumenten. La ministra de Salud francesa restó importancia a las comparaciones con la ola de calor de 2003 que cobró 15.000 vidas, pero advirtió que la crisis aún no ha terminado. Aunque la temperatura haya bajado, es hora de ir a tocar la puerta del vecino para ver cómo está. Es una responsabilidad colectiva que tenemos como ciudadanos. En toda Europa se registraron unas 1.300 muertes adicionales según la Organización Mundial de la Salud. 191 millones de personas se enfrentaron a temperaturas superiores a los 35 grados este domingo, mientras la ola de calor se extiende hacia el oeste del continente, afectando a países como la República Checa, Hungría y Polonia. En Alemania se registró un récord de 41,3 grados el sábado. En Berlín, la policía comenzó a refrescar a los residentes con cañones de agua, una muestra de cómo Europa está intentando adaptarse a la ola de calor que ha sido declarada por los científicos como una de las peores de la historia del continente. En otro orden de ideas, en enero del 2025, Donald Trump firmó una orden para sacar del ejército a las personas trans. Desde entonces, quienes no se marcharon voluntariamente quedaron en un limbo. Cobran, pero no trabajan. Y el 1 de junio, un tribunal federal frenó temporalmente las expulsiones, aunque la batalla sigue abierta. Nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Sala, pudo platicar con Aurora Hansen Di Tizio, quien es militar trans. Ella habla a título personal y no representa al Departamento de Defensa o a la Fuerza Aérea, ni tampoco al gobierno de Estados Unidos. Lo que escucharán en este reportaje son opiniones a título personal. A sus 37 años, Aurora ha dedicado casi 2 décadas a servir a su país. Irak en 2010 fue mi primera misión. Estuve un tiempo en casa y me enviaron a Afganistán. Juró defender Estados Unidos con su vida, pero en mayo de 2025, 4 años después de iniciar su transición a mujer, el gobierno prohibió la entrada de transexuales al ejército. No me tomé bien la noticia. Tenía algunos problemas mentales que había estado trabajando. A cierto punto intenté acabar con mi vida. Tras sobrevivir en zona de guerra, ahora libra la batalla más dura en su propia casa.
Es difícil no sentirse traicionada y como abandonada y todo eso, cuando normalmente vemos a nuestros veteranos de guerra y miembros militares, como sabes, la idea era que iban a cuidar de nosotros por lo que estamos haciendo. Está intentando que la justicia le permita retirarse por cuestiones médicas, por las secuelas psicológicas de la guerra y por el golpe emocional de los últimos meses. Para los expertos, esta es la parte más dura. Depresión, enfado, ansiedad, ira, porque no te han expulsado porque has hecho un mal trabajo, te están expulsando por quien eres. Michael representa a 28 militares transexuales que el año pasado rechazaron la oferta del Pentágono de abandonar el ejército de manera voluntaria. Desde entonces pelean judicialmente por permanecer en servicio. Están en un limbo, mayoritariamente en su casa, a veces en países extranjeros donde estaban sirviendo y no han podido volver a casa a ver a sus familiares desde hace ahora más de 1 año y medio. El 1 de junio, una corte federal frenó la expulsión de sus clientas del ejército. Una victoria importante, pero no definitiva, porque el gobierno va a recurrir la decisión y además la entrada de nuevos miembros transexuales sigue siendo imposible. Finalizamos con la información mundialista, porque este domingo empiezan los 16avos de final del torneo con el partido entre Canadá y Sudáfrica en el Estadio de Los Ángeles. Y ayer, en los últimos partidos de la primera fase, Colombia confirmó el liderato del Grupo K tras empatar con Portugal, y República Democrática del Congo clasificó por primera vez a la siguiente ronda tras derrotar a Uzbekistán. Croacia, Ghana, Argelia y Austria confirmaron su clasificación. Dazi Lanza hace un repaso de la primera etapa mundialista que dio sorpresas y la confirmación de que Lionel Messi y Kylian Mbappé están en forma. Aquí la historia. Terminó la primera fase de grupos del Mundial y 16 equipos ya quedaron en el camino. En el torneo de fútbol, que empezó con un récord histórico de 48 naciones en los campos de juego, en lugar de las tradicionales 32, van quedando las más competitivas. Y las sorpresas ya son varias. República Democrática del Congo y Cabo Verde pasaron a la fase de eliminatorias y la palabra milagro apareció entre sus hinchas. Estamos muy felices, no podíamos creerlo, pero es un milagro, es un milagro. Entre los que quedaron en el camino e igual festejaron estuvo Jordania. En cambio, en Uruguay hubo más dramatismo. No voy a mirar más fútbol el resto del año, porque la verdad que otra vez en fase de grupo me quiero matar, si no maté. Los españoles, que ganaron 2 partidos y empataron otro, están entre los candidatos a llegar lejos en el Mundial. Desplazaron a Uruguay, pero los aficionados esperaban más. Pues digo, el partido la verdad es que dejó algo que desear, esperábamos más, sobre todo de Uruguay, pero pues contentos de que ganó España. Francia, Argentina y México fueron los 3 equipos que ganaron todos sus partidos en la primera fase. Tras su empate con Marruecos, la pentacampeona selección brasileña fue de menos a más, con 2 victorias por 3-0 sobre Haití y Escocia. Y Alemania, 4 veces campeona, pasó a la siguiente fase a pesar de una derrota contra Ecuador. Los récords también están para romperse. Después de marcar 6 tantos en 3 partidos, Lionel Messi se convirtió en el máximo anotador de la historia del torneo, con 19 goles, superando al alemán Miroslav Klose. Mientras el francés Kylian Mbappé lo persigue de cerca, junto a su compatriota Ousmane Dembélé, Erling Haaland de Noruega y Vinicius Junior de Brasil. En una versión más deslucida estuvo Cristiano Ronaldo, quien marcó hasta el momento 2 goles. Este domingo, la pelota de la Copa Mundial, que nació en 1930, seguirá girando con el inicio de la fase de eliminatorias. Fin del informativo, gracias por su compañía y hasta la próxima.